Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, subdirector y editor general. Un feliz año y un saludo a todos los que nos ven por televisión en Canal 1, a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de cuáles serán, arrancando el año, las 10 grandes historias de 2026. Estamos desde la redacción. Juanita León es directora de La Silla Vacía y es la autora de esta nota, una nota de arranque de año luego de nuestras interrumpidas vacaciones colectivas. Las 10 grandes historias del 2026. Uy, que empezando este 2026 Ah, es ya como un reto de decir estas van a ser las 10 grandes historias. ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo estás? Hola Pacheco, muy bien. Pues como tú dices, volviendo de unas vacaciones bastante interrumpidas por Trump y Petro, pero pues aquí estamos con muchos ánimos porque el año que se viene va a ser bien movido. Muy movido, ¿no? Entonces tenemos un año electoral de ciclo de elecciones de presidencia, Congreso. Tenemos también un escenario geopolítico convulsionado y de verdad creo que pues se está haciendo añicos como el pacto de la Segunda Guerra Mundial. Estamos viviendo, los periodistas abusamos mucho de esta expresión, pero momentos históricos. Sí, pues momentos en el que creo que muchas cosas no van a ser como eran y claro, como desde el punto de vista periodístico es súper emocionante, me parece que desde el punto de vista de los ciudadanos es mucha incertidumbre. Sí. Entonces, te pongo la encuesta Atlas, que es la última gran encuesta luego de la ley de las encuestas, que nos da como un panorama que creo que la gran pregunta de las elecciones presidenciales es si esto será una cosa de Abelardo de la Espriella a la derecha, Iván Cepeda a la izquierda, o si hay campo para los que están ahí abajo. Falta obviamente mucho tiempo. Sergio Fajardo con casi 10%, Juan Carlos Pinzón sube 5%, Paloma Valencia 5%, Claudia López, ahí está, y para allá abajo pues son más chiquitos esos márgenes. Pues yo creo, Pacheco, que hay unas tendencias que se ven como claras, pero si uno ve históricamente, los que van punteando en las encuestas no son los que han ganado, los que van punteando en este punto de las encuestas no son los que han ganado las elecciones. O sea, hace 4 años Federico Gutiérrez punteaba en las encuestas, Rodolfo ni siquiera Rodolfo aparecía. ya había aparecido como la Ya había revista de Se aparecido, Dispara Rodolfo. sí, se dispara Rodolfo, pero no era el que punteaba en las encuestas. Horacio Serpa, hay una carátula de la revista Semana diciendo se despegó Serpa, ¿no? Parecía imbatible y ganó fue Uribe. Entonces yo creo que la campaña realmente puede cambiar mucho en los próximos meses. Me parece que Abelardo de la Espriella es un candidato que no ha sido vetado todavía por los medios. Vetado en el... Sí, Vetado en el sentido en que como es nuevo, hasta ahora, o sea, la silla sacó hoy una estás como... historia con toda la malla empresarial de Abelardo de la Espriella, donde mostramos que tiene socios, hijos de ex paramilitares y mafiosos. Eso, eso no ha salido, Sí. ¿no? Juan Carlos Pinzón, nadie lo ha vetado, nadie sabe Vetado realmente en el sentido de de investigar quién es. vetted, estás Claro. ese anglicismo que no es como vetar No, sí, bueno, como de investigarlo. investigarle, sí. Iván Cepeda, sabemos muy poquito de Iván Cepeda. Entonces, yo pienso que eso puede cambiar mucho la campaña en los próximos meses, aunque pareciera que ya hay, o sea, yo creo que es muy difícil para Roy Barreras desbancar a Iván Cepeda como el candidato oficialista. Me parece que eso va a quedar así. Claro, entonces antes de primera vuelta están las consultas de marzo, donde está la reorganización, pues están las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Una de esas es la gran consulta por Colombia, que en esa encuesta sale liderando Paloma Valencia. Ella tiene obviamente la maquinaria del Centro Democrático, que en ese día de las elecciones legislativas, pero ahí hay juego Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Juan Carlos Pinzón. Sí, a mí se me haría difícil que no la ganara Paloma, porque como ese es el día que la gente sale a votar por el Congreso y el Centro Democrático es el que tiene la maquinaria, es difícil que no voten por ella. Me parece que ahí hay como una falacia en pensar que los votos de todos los demás se van a ir detrás del que gane la gran consulta. Sí, Eh, porque son tan porque, distintos. porque si tú votaste por Juan Daniel Oviedo, pues, y la gana Paloma, lo más seguro es que no vas a votar por Paloma después.
sino que vas a votar seguramente por Fajardo porque es más cercano a lo que piensa Oviedo. O si gana Oviedo, el que votó por Paloma seguramente no va a votar por Oviedo, sino va a votar por Abelardo de la Espriella porque es más cercano a la ideología de Paloma. Entonces yo creo que ahí esa falacia de sumar votos como que ese va a tener 20%, no me parece que sea claro. En el lado de la centroizquierda, en el Frente Amplio, la cosa sí está muy cantada para Iván Cepeda, o al menos así lo registran estas encuestas, que ahí lo de Roy Barreras es un poquito dramático, ¿no? Con 1,4% está incluso por debajo de Camilo Romero. Roy Barreras y Iván Cepeda, pues con el 92%. Roy Barreras, yo escucho todavía como gente que dice, esta es como la izquierda sensata que podría como agregar la centroizquierda en ese sector, pero no parece. Yo lo veo muy improbable, salvo que Petro hiciera lo que hizo con Gustavo Bolívar de bajarlo del bus, desacreditarlo públicamente, pero yo creo que el costo para Petro de hacer eso sería demasiado alto con Iván, aunque pues esta encuesta me imagino que les generará mucha preocupación porque sale que todos le ganan o se pegan en segunda vuelta. Claro. Una encuesta todavía a muchos meses, es el 31 de mayo, la primera vuelta electoral. Quiero que hablemos de el escenario internacional. Uy, sí, yo creo que esa va a ser la gran historia del año, va a seguir siendo Trump, pues ha puesto la agenda desde que llegó todas las semanas, pero con su nuevo y renovado interés en el hemisferio occidental, pues, o sea, el tema de Venezuela va a seguir siendo un tema, él se ha declarado presidente encargado de Venezuela, entonces, pues, ¿qué van a hacer en Venezuela? Cuba será la siguiente parada. ¿Colombia qué? Colombia, pues hay como esta reconciliación con Petro que pues quién sabe cuánto durará, pero pues es claro que Trump nos ha dejado a todos claros de que él es un presidente diferente de Estados Unidos, que su órbita de influencia es el hemisferio occidental y que él va a mantener alineado al continente o lo va a intentar por lo menos. Y que está dispuesto a usar su poder militar y su poder económico sin ninguna restricción más allá de su propia moralidad. Moralidad, que estamos... No, pues, o sea... Cuando dijo, la moralidad es mi única Dios. restricción, dice, bueno, pues gran restricción. Esta imagen de Nicolás Maduro, pues obviamente como que es la imagen de una operación que salió muy bien, que era muy arriesgada, pero que en cuestión de horas y sin perder a ningún soldado estadounidense, logró extraer a Maduro y a su esposa del fuerte Tuna, que es como pues Fuerte. la base militar más importante Impresionante. de Venezuela. Esto obviamente va a estar mezclado con las elecciones y con el final del gobierno Petro. Esto es lo que dice Trump luego de haber hablado con Petro, ¿no? Que fue todo otro giro sorprendente. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, a quien hacía 2 días había llamado un hombre enfermo y un hombre que hace cocaína y la exporta a Estados Unidos. Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de drogas y otros desacuerdos. Petro insiste en que él es incomprendido por Trump, que Trump está desinformado por la oligarquía colombiana. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. La reunión todavía no tiene fecha, pero tiene semana. Primera semana de febrero y obviamente el juego de imágenes y de símbolos. Entonces primero el jaguar pisaba el águila. Ay, no, los cartelitos que son de un adolescente. Entonces el primero era el jaguar que es Petro o El Colombia. jaguar es Petro, sí, sí. Sí, es la Petro, Amazonía. la Amazonía, y ahí está el cóndor. Entonces era como si se meten, aquí nos vamos a defender. Y luego de la llamada, el jaguar y el águila son amigos y la inteligencia artificial obviamente ha dejado sin trabajo a todos los ilustradores que están cerca al pacto histórico. O sea, ¿no es patético un presidente sacando cartelitos? O sea, de verdad que es como tanto lo que está en juego que me impresiona el nivel como adolescente de la comunicación. Pero mira lo que
está también en Abelardo de la Espriella y en su Tigre. Sí, eh, todos usan animales depredadores, es como un regreso al hombre macho alfa, muy desagradable. entonces, eso obviamente va a estar cruzado en la campaña, mientras aquí en Colombia, em, a ver, creo que la pregunta es si Petro va a sufrir un costo político de su acercamiento a Trump, si se va a arrodillar a Trump o si logra mantener una negociación como han logrado tener, por ejemplo, México, Brasil, en la que dando cosas a cambio han logrado algunos beneficios. No, yo creo que él va al sometimiento, o sea, no veo Colombia qué le pueda ofrecer a Trump en términos de lo que a Trump le gusta que le ofrezcan, que son recursos. Yo siento que esto va a ser digamos que el riesgo que tiene Petro es que sea una escena estilo Zelensky de hacerlo pasar una humillación, porque además personalmente Petro está en una situación muy difícil por estar en la lista Clinton. Esa entrevista que dio me parece que era muy dura diciendo mi futuro está en manos de Trump, si no cuando termine el gobierno pues es muy difícil no poder hacer una transacción, me puede pasar lo mismo de Maduro. O sea, yo creo que para Petro es muy duro Claro. hacerlo. Creo que lo responsable es hacer lo que hizo Daniel García Peña de buscar una reunión o sea, Colombia no tiene por qué estar en la mira de Trump. O sea, nosotros estamos en la mira porque Petro fue muy responsable llamando su atención con lo que hizo en Nueva York. O sea, Colombia no es tan importante como Claro, Colombia está en la esfera de influencia de Venezuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se vuelve un actor relevante en los planes de Trump en Venezuela y en este protectorado, Sí. ¿no? Decía, y leí un trino, Delcy Rodríguez es la primera dictadora mujer que hay en América Latina. Mientras Iván Cepeda está como armando una retórica de dignidad, soberanía y antiimperialismo, el presidente Petro va allá, entonces eso va a generar una O sea, me cantidad de parece que ahí lo dificultades. más complicado es que yo creo que Trump sí va a tratar de meterse en las elecciones colombianas, como lo hizo con Honduras, como lo hizo con Argentina, y eso le va a dar pie a Petro de cuestionar como la transparencia de las elecciones y realmente sería muy grave para Colombia que Trump se fuera a meter en las elecciones colombianas. Y yo creo que ese es un gran tema que va a estar atravesando la elección. El remate del gobierno por decreto y la tensión con las altas cortes, la Corte Constitucional empieza a estudiar el decreto de emergencia económica que emitió el gobierno Petro. El Consejo de Estado hará lo mismo con el decreto que sube el salario mínimo, y ahí habrá un nuevo frente de tensión. Sí, como esta campaña, todas lo son, pero esta campaña particularmente va a ser esta batalla de narrativas y va a estar atravesada por un discurso de clase, de ¿no? Esclavistas, explotados, ¿no? Los ricos, codiciosos. Creo que todas estas medidas de Petro, como lo del salario mínimo, pues que realmente pues excede cualquier expectativa que tuvieran las centrales sindicales. Creo que lo de la emergencia económica lo que hace es que cuando lo tumben, si es que lo tumban, y seguramente van a tumbar parte de Sí. esos impuestos, pues refuerza la idea de que es que los ricos mueven sus cortes, como lo dijo hoy, mueven el Congreso. Pues eso le sirve a la retórica que él tiene, que él quiere promover o visibilizar de injusticia. Entonces está el decreto de emergencia económica y quizás la decisión más importante y con mayores consecuencias que tiene la Corte Constitucional en manos es la definición del futuro de la reforma pensional. Si se envía de nuevo al Congreso o si se da por aprobada, que son al menos las dos opciones que hay ahora sobre la mesa, depende del voto de un conjuez. Enviarla al Congreso tiene un alto riesgo de que se hunda porque el Congreso pues está en campaña y quién sabe quién vaya a ganar las elecciones. Sí, Eh, ojalá que, pues, de que salga adelante esa reforma, pues, que es la principal reforma que tiene el presidente y que en todo caso es un poco mejor de lo que hay hoy en día. claro, otra gran historia del 2026 será la crisis fiscal y el populismo económico del presidente Petro. Entonces, esto tiene que ver con el salario mínimo y con las finanzas públicas en medio de una sensación
de relativa prosperidad que está viviendo el país con un desempleo bajo, con una actividad económica, pero digamos, si uno mira debajo del capó, encuentra un déficit fiscal que es un poco la diferencia entre lo que tú produces y lo que te gastas. El déficit fiscal cierra el 2024, ese solo al cierre del 2024 está ya más alto, en menos 6,7%, y la deuda está llegando a niveles prepandemia. Esto en medio como de la pugna del presidente con los sectores empresariales y también las cortes. Sí, a mí me encantó un trino de Juan Daniel Oviedo y que decía, todos tenemos un amigo que uno sale con él y pide como una botella de vino carísima y cuando llega el momento de pagar se va antes y entonces no le toca a uno repartirlo con los demás y él no paga. Decía, así es lo que hace el presidente, ¿no? Es como gastemos porque no tengo que pagarlo y eso me parece que va a ser un problema difícil para el crecimiento de la economía a futuro. O sea, si nosotros seguimos endeudándonos, como la emisión que hizo en diciembre, como ahorita el cupo que pidió para enero, Sí. pues si el recaudo no alcanza, va a ser difícil. Claro, entonces eso en el contexto además de estar subiendo los salarios o el salario mínimo, solamente para el gobierno esto implica un pago en pago de pensiones, en pago para soldados, policías, donde hay una cantidad de sueldos indexados al salario mínimo. Es la subida del salario mínimo más alta desde que hay registros del salario mínimo. Aquí esta la tenemos desde el 85 y esto es, o sea, el mínimo sube casi 24%, pero aquí el cálculo lo hicimos quitando la inflación. Entonces, para entender cuál era la subida real, ahí se ve que es casi de 18%, casi 5 veces la inflación del 2025. Y ahora, entonces, como que empieza la puja porque otras cosas suben pegadas al salario Claro. mínimo, ¿no? Y el esfuerzo entonces que va a tratar de hacer el gobierno para controlar que la economía obedezca sus propias leyes, ¿no? O sea, él lo que va a tratar es de comenzar a sancionar a las empresas que suben los precios, la pelea con Galán porque subió el Transmilenio. O sea, todo eso lo que hace es alimentar la narrativa de los ricos codiciosos no pueden ganar menos. Aquí te Pero la pongo en boca de Petro. Está probando, está llamando a unas nuevas imágenes, volver a la de las abejas trabajadoras, que fue 2018, ¿no? ¿Te acuerdas las abejitas? Atención, abejas trabajadoras, alistarse para salir a las calles. Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el Poder Judicial para derribar el decreto de salario mínimo vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos, los dueños de los oligopolios, un poco reiterativo aquí, que se creen dueños de Colombia y de su voto. En fin, ahí habrá una puja constante en el tema de la vivienda de interés social, que ahora quieren sacar un decreto para desindexar la vivienda de interés social del salario mínimo, pues porque obviamente es incomparable a los precios que está ahora. Em, el cierre, y Pacheco, y los sectores que más van a sufrir, que son los intensivos en mano de obra, las flores, los call centers, ¿no? O sea, cuando la gente comience a quedarse sin empleo, pues va a ser muy duro porque ¿quién se va a llevar la culpa de eso, ¿no? Y por otro lado, pues claro, hay 3 millones de personas felices que son las que ganan el mínimo porque sí van a tener un margen mayor de los gasto. pensionados, que la mitad de los pensionados de Colombia que se ganan o está su pensión indexada al salario mínimo, ¿no? Creo que va a ser un arma poderosa, pues, de generar un bienestar que es difícil de explicar porque es un bienestar, es pues la frase de pan para hoy, hambre para mañana. El cierre del gobierno en clave electoral, y esto tiene que ver con qué. O sea, esto tiene que ver desde la subida del salario mínimo hasta cómo solidificas esta narrativa de que no nos dejaron hacer muchos de los cambios que queríamos, necesitamos 4 años más, pero pues somos el único gobierno que de verdad se ha preocupado
por la gente con menores recursos, sí Claro. hemos reducido la pobreza. Y la utilización del Estado para hacer Y la campaña. utilización del Estado para hacer campaña sin agüero, digamos, porque esa prohibición de hacer política desde el gobierno, pues me parece que ni el presidente ni los ministros lo respetan, ni el procurador lo hace respetar. Entonces, pues eso siempre se ha hecho así, un poquito de ladito, pero ahora es como mucho más Sí. abierto, más el uso de los recursos públicos, de las contrataciones de las OPS, de los mitines para entregar tierras con los futuros candidatos del pacto histórico. O sea, hay como muchos escenarios en donde hay un uso y abuso de los recursos Sí. públicos en función de una campaña. La seguridad y el orden público como tema dominante, y creo que si se vuelve y sigue siendo el tema dominante, pues esto será como una frente que va en contra como del bienestar que quiere promover el gobierno en el frente económico. Sí, yo creo que ese es el gran lastre que tiene Iván Cepeda siendo el arquitecto de la paz total. Pero claro, ya ves las movidas. Por un lado, ya el ELN está proponiendo entonces un gran acuerdo nacional. Petro, me parece que la lectura que ha tenido la gente es como Petro lo rechazó, pero en realidad Petro mismo los invitó, entonces concéntrese, Sí. y seguramente va a haber movidas en ese sentido. Y por otro lado, vamos a tener Estados Unidos diciendo vamos a atacar directamente a los grupos, o los declaran terroristas. Entonces, creo que vamos a estar en una encrucijada entre no tener la suficiente soberanía para hacer nuestra política de paz como queramos y al mismo tiempo que hay un gran incentivo electoral de dar unas concesiones para reducir la violencia antes de elecciones, porque cada ataque terrorista es un golpe a Iván Cepeda, que fue el que se inventó la paz total. Tengo casos judiciales en medio de la campaña y los voy a pasar muy rápido porque aquí se nos agotó el tiempo. Ricardo Bonilla, el tema de la UNGRD, Luis Fernando Velasco, a ver si Luz Adriana Camargo avanza con Ricardo Roa, que es el hombre de los secretos de la campaña. El deterioro del sistema de salud y los medios que sufren un nuevo golpe con la llegada de la inteligencia artificial. Las 10 grandes historias, algunas de las 10 grandes historias, o las que creemos al principio de Y 2026. que pues hay otras veces mejores. Juanita, muchas gracias por pasar por acá. Gracias, Pacheco. Gracias a ustedes. Nos vemos esta semana con más contenido. Que estén bien. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.